Hola, queridos miembros de la familia de Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor. ¡Comencemos! No olviden suscribirse a nuestro canal. Para que no te pierdas ninguna historia significativa. Capítulo 1. Bajo la lluvia y las farolas. La lluvia caía sin cesar sobre la calle desierta, cada gota helada golpeando el rostro de Evelyn Carter como burlas del mismo destino. Ella estaba allí parada envuelta en la noche oscura como boca de lobo, sus tacones altos andrajosos cubiertos de barro, su ajustado vestido carmesí empapado y aferrado a su cuerpo el pequeño bolso, lo único que había logrado agarrar antes de que su tía Margaret la echara. Estaba vacío, ni un solo centavo dentro. Sin embargo, los ojos verdes de Evelyn no se atenuaron, brillaron con un fuego inquebrantable y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa desafiante. Margaret, ¿crees que este es mi final? Todavía no. Evelyn murmuró, su voz mezclándose con el golpeteo constante de la lluvia. Echó su cabello mojado hacia atrás revelando un rostro de rasgos afilados, una belleza que era a la vez seductora y feroz, imposible apartar la mirada de los 22. Evelyn no era el tipo de chica que era débil o se rompía fácilmente. Ella era una chica trampa, inteligente, justa, siempre fiel a su palabra, pero con una inclinación a burlarse de los demás para evitar que la vida se volviera aburrida. Tenía la mala costumbre de tomar baños largos, a veces se quedaba bajo el agua caliente durante una hora solo para relajarse. Pero ahora incluso ese pequeño placer le había sido arrebatado. La lluvia no mostraba señales de detener el frío que se filtraba profundamente en sus huesos. Evelyn miró a su alrededor. La calle suburbana estaba sin vida salvo por el tenue resplandor de las farolas reflejándose en el pavimento mojado. La casa que una vez había compartido con su madre ahora pertenecía a Margaret, su despiadada tía, que no se detendría ante nada para reclamar los bienes de la familia después de la muerte de su madre hace 3 meses. Con la excusa de no querer alimentar a un gorrón, Margaret la había echado sin dejarla tomar nada, pero la ropa que llevaba puesta. Evelyn apretó los puños, sus uñas pintadas de rojo clavándose en sus palmas. Ella no lloró, las lágrimas eran un lujo. Nunca se había permitido conseguir un buen refugio primero, se dijo a sí misma dando un paso adelante bajo la lluvia. Sus tacones resonaron contra el pavimento, pero su paso se mantuvo seguro como si estuviera entrando a una fiesta. Ese era el estilo de Evelyn, seductora pero fuerte, rebelde pero calculadora, el ajustado vestido rojo, los largos pendientes colgantes brillando a pesar de estar empapada. Todo eso hacía a Evelyn Carter inconfundible. Después de unos cientos de metros, se detuvo, sus pies descalzos estaban entumecidos por el frío. Sus tacones se habían agotado en algún lugar del camino abandonados. Cuando el tacón se rompió bajo el aguacero, se quedó bajo un pequeño toldo exhalando una bocanada de aliento blanco en el aire húmedo. Si esto sigue así, me congelaré hasta morir antes de poder vengarme de Margaret. Murmuró rebuscando en su bolso algo útil, sin dinero, sin teléfono, solo una horquilla y un tubo de lápiz labial casi usado. Pero cuando se agachó para recoger la horquilla caída de la acera, algo brilló bajo la luz de la calle y llamó su atención: una pequeña tarjeta magnética delgada con un logotipo S estilizado grabado en su superficie. Evelyn la recogió dándole vueltas en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Una tarjeta de acceso?, se preguntó, sus ojos se iluminaron. Para alguien como ella, cualquier oportunidad valía la pena intentarlo, especialmente en su situación actual. Se limpió la lluvia de la tarjeta con la resolución de averiguar dónde pertenecía. Si no lo intento, nunca lo sabré, y si falla, no es como si las cosas pudieran empeorar. Pensó y luego siguió caminando, esta vez con un propósito más claro. A unas pocas calles de distancia, en el exclusivo edificio de apartamentos Silver Haven, David Knight estaba sentado solo en su ático en el piso superior. El suave resplandor amarillo de una lámpara de escritorio iluminaba su rostro angular, ojos grises fríos, labios finos perpetuamente presionados y cabello negro cuidadosamente peinado. A los 28 años, David era un multimillonario reconocido, pero no por su generosidad o contribuciones sociales. Era famoso por su peculiar tacañería innata, un rasgo que no necesitaba explicación, simplemente una parte de quien era, un hombre que amaba ahorrar y odiaba el desperdicio. Poseía una serie de propiedades, pero Silver Haven era donde pasaba la mayor parte de su tiempo, una torre moderna de 20 pisos con reluciente vidrio reforzado e interiores lujosos. Curiosamente, Silver Haven tenía menos de 10 inquilinos. A David no le gustaba el ruido. Y no quería la molestia de gestionar a tanta gente. Controlaba cada apartamento con rigor. El alquiler debía pagarse a tiempo. Los servicios públicos se calculaban al céntimo y cualquiera que rompiera sus reglas era desalojado sin piedad. Para él, la vida era una serie de ecuaciones: maximizar beneficios, minimizar costes. Esta noche, David llevaba una sencilla camisa blanca con las mangas arremangadas, revisando su libro de contabilidad en su escritorio. Una taza de café frío estaba a su lado.
Pruebas. Había estado en eso durante horas. La señora Rousi volvió a sobrepasar su límite de agua. Murmuró anotándolo con letra precisa y jaque. ¿Qué hace ese niño desperdiciando tanto papel? Su voz era plana, sin emociones, más como si estuviera leyendo un informe financiero que hablando de la gente de su edificio, pero bajo sus ojos grises yacía una reserva inescrutable. ¿No necesitaba que nadie lo entendiera ni le importaba entender a los demás? De repente, un leve sonido resonó desde abajo, pasos desconocidos. David frunció el ceño dejando el bolígrafo. Se puso de pie y salió al balcón mirando hacia la calle. Bajo la lluvia una pequeña figura se acercó a la puerta del edificio sosteniendo una brillante tarjeta magnética, la que dejó caer ese mismo día al salir corriendo de una reunión sin darse cuenta de que se había ido. ¿Quién es ese?, murmuró entrecerrando los ojos fríos. Evelyn se detuvo frente a Silverhaven mirando hacia el imponente edificio. Su vidrio brillante refleja las farolas. No sabía a dónde la llevaría la tarjeta, pero su instinto le decía que era un escape temporal de la lluvia y el frío. Si no lo intento me congelaré aquí afuera, se dijo a sí misma acercándose al lector de tarjetas de la puerta. Pasó la tarjeta y con un suave pitido la puerta se abrió. Evelyn sonrió triunfante. Esta noche Evelyn Carter tiene un nuevo techo sobre su cabeza. ¿Quién lo hubiera pensado? Entró en el vestíbulo con sus pies descalzos dejando marcas húmedas en el piso de mármol pulido. El vasto espacio silencioso amplificó el sonido del agua goteando de su vestido. Miró hacia el alto techo, los candelabros de cristal brillando en lo alto, y dejó escapar un silbido bajo. Este lugar es elegante. Si pudiera reclamar un lugar aquí, Margaret moriría de rabia, pensó, una sonrisa traviesa curvando sus labios. Evelyn caminó hacia el ascensor, presionó el botón de llamada y entró. Cuando llegó miró la tarjeta que tenía en la mano y presionó el botón del piso superior. El número 20. Si vas a jugar, juega en grande, se dijo a sí misma. Sus ojos brillaban con curiosidad. El ascensor se deslizó suavemente hacia arriba y cuando las puertas se abrieron, entró en un lujoso pasillo alfombrado en rojo con una sola puerta de madera oscura al final. En el balcón del piso superior David agarró la barandilla, su mirada fija en la pequeña figura que entraba al vestíbulo de abajo. ¿Quién se atreve a entrar aquí?, murmuró en voz baja. No tenía idea de que esta chica, Evelyn Carter, estaba a punto de entrar en su vida y poner todo patas arriba, desde su tacañería natural hasta su corazón frío y reservado. Capítulo 2. Un encuentro desvanecido. Evelyn Carter estaba parada frente a la oscura puerta de madera al final del pasillo del piso 20 en Silverhaven. La tarjeta magnética brillaba en su mano. El pasillo bordeado de una lujosa alfombra roja brillaba débilmente bajo luces tenues que proyectaban un ambiente cálido pero misterioso en las paredes. Respiró hondo, limpió el agua de lluvia restante de la tarjeta y la deslizó por la ranura al lado de la puerta. Un pequeño clic sonó cuando la cerradura se desbloqueó. Evelyn sonrió triunfalmente. Demasiado fácil, murmuró empujando la puerta para abrirla y entrando sin dudarlo. El ático que había más allá era vasto, pero su atmósfera era inesperadamente fría. Una decoración minimalista y tonos de gris y blanco dominaban el espacio. Un sofá largo estaba apoyado contra una enorme ventana de cristal con vistas a la ciudad empapada por la lluvia y un escritorio rebosaba de papeles. La suave luz amarilla de una lámpara de escritorio se derramaba por las paredes, pero hacía poco para disipar el vacío generalizado. Evelyn se estremeció, no por el frío de la lluvia que todavía se aferraba a ella, sino por la soledad que parecía emanar de la habitación. ¿Quién vive aquí y lo convierte en una unidad de almacenamiento como esta?, se preguntó dando un paso más adentro, dejando manchas húmedas de su vestido rojo empapado en el suelo de madera pulida. No había tenido tiempo de explorar más cuando una voz baja y severa cortó el silencio desde atrás haciéndola girar. ¿Quién te dejó entrar aquí? David Knight estaba de pie en el umbral del balcón, sus fríos ojos grises fijos en Evelyn. Había oído el extraño ruido de abajo y vino a investigar. Nunca esperó encontrar a un intruso en su propio apartamento. Su camisa blanca estaba ligeramente arrugada, las mangas enrolladas para revelar antebrazos tonificados. Sin embargo, su presencia exudaba autoridad y desapego. A los 28 años David era un multimillonario con un encanto escalofriante, el tipo de hombre que inspiraba tanto admiración como inquietud. Despreciaba a cualquiera que invadiera su espacio y Silverhaven era su dominio inviolable. Sin embargo, aquí estaba un extraño empapado de pies a cabeza, impasible en medio de su casa. Evelyn inclinó la cabeza evaluándolo de pies a cabeza como si él fuera el que le debía una explicación. Soy Evelyn Carter, respondió sosteniendo la tarjeta y colgándola frente a él. Encontré esto en la calle y abrió este lugar, así que entré. ¿Quién es usted, la dueña? David dio un paso adelante arrebatando la tarjeta de su mano con rápida precisión. Esto es mío. No tienes derecho a estar aquí, dijo, su tono uniforme pero con tintes de amenaza. Al instante lo reconoció como la tarjeta que se le cayó esa tarde al salir corriendo de una reunión. Un desliz poco común para alguien tan meticuloso como él.
Vete ahora o llamaré a seguridad. Evelyn no se movió. Se cruzó de brazos. Sus ojos verdes brillaban con desafío. Espera. Dijo con la voz un poco más suave pero aún teñida de travesura. No tengo a dónde ir. Está lloviendo a cántaros ahí fuera. Estoy empapado y me acaban de echar de casa. Déjame quedarme una noche. Bueno, no te molestaré. Ella lo miró. Intentando una expresión lastimera aunque la sonrisa que tiraba de sus labios delataba su naturaleza astuta. El ceño de David frunció sus ojos grises impasible. Esto no es un albergue de caridad, vete. Él respondió firmemente señalando hacia la puerta. Para el todo tenía un costo. Dejar que un extraño se quedara sin ningún beneficio era impensable. Se dio la vuelta con la intención de tomar su teléfono del escritorio y llamar a seguridad. Pero la voz de Evelyn lo detuvo en seco. Realmente un lugar elegante como este y es frío como una morgue. Un propietario sin una pizca de humanidad, probablemente demasiado tacaño para siquiera encender las luces correctamente. Si le contara a alguien sobre esto. Dicen los inquilinos de abajo, ¿y qué crees que dirían sobre el dueño de Silverhaven? Evelyn sonrió con su tono burlón pero lo suficientemente agudo como para pinchar su orgullo. David se dio la vuelta apretando la mandíbula. Ella se atrevió a amenazarlo. Detestaba ser manipulado, pero sus palabras lo hicieron detenerse. Silverhaven era un santuario mantenido para evitar problemas y reducir costos y no quería que los chismes lo interrumpieran. Está tranquilo con su tacañería natural. Pateando un pensamiento cruzó por su mente. Echarla podría causar más problemas, pero mantenerla podría ser útil sin que le cueste un centavo. Se quedó en silencio por un momento con los brazos cruzados, su mirada todavía gélida. Bien, ¿quieres quedarte? Tengo un trato. Puedes quedarte aquí pero trabajarás como mi criada, limpiar los pisos, ordenar, hacer lo que yo diga. Sin paga no hay trato de quejas. Evelyn parpadeó sorprendida por el cambio repentino, pero se recuperó rápidamente mostrando una sonrisa maliciosa. Una criada, seguro, soy minuciosa y justa, ya verás, pero una advertencia justa: si eres demasiado tacaña no me culpes por meterme contigo. Ella se encogió de hombros como si acabara de aceptar un jueguito divertido. Los labios de David se crisparon, no exactamente en una sonrisa, sino en una expresión ilegible. Realmente no necesitaba una criada, pero esta era una forma de controlarla mientras aprovechaba su presencia sin costo alguno. Buen comienzo. Ahora limpia el desastre que hiciste en el piso. Ordenó señalando las manchas húmedas. Ella entró por la puerta. Evelyn miró al piso y luego a él. En serio, acabo de caminar bajo la lluvia durante una hora y ahora mismo me estás haciendo limpiar. Ella fingió un suspiro, pero su mente ya estaba tramando formas de burlarse de él. Más tarde. Bien, lo haré. Pero no esperes que me quede callada mientras trabajo, dijo dirigiéndose a la cocina a buscar un trapo, silbando una melodía desafinada mientras iba. El tiempo pasó mientras Evelyn comenzaba a limpiar el piso, sus movimientos cuidadosos, pero puntuados por golpes murmurados. ¿Qué clase de multimillonario es este tacaño? Probablemente cuenta cada gota de agua. Lo seguí. Si supiera que me gustaban los baños largos. Se desmayaría. David la oyó pero no reaccionó, sentándose de nuevo en su escritorio para reanudar su contabilidad como si ella no estuviera allí. Sin embargo, no podía negar que su presencia extrañamente disminuía el vacío del apartamento, algo que nunca había notado antes. Mientras Evelyn limpiaba cerca del escritorio de David, accidentalmente tiró una pequeña caja de madera de un estante, golpeó el suelo, la tapa se abrió de golpe y una vieja foto se deslizó. Se agachó para recogerla con la intención de devolverla, pero sus ojos se detuvieron en la imagen. Era una joven de unos 16 años con ojos verdes y una sonrisa radiante. Curiosamente, se parece sorprendentemente a Evelyn, no idéntica, pero lo suficientemente cerca como para sobresaltarla. El cabello de la chica era más largo, su rostro más suave, pero los ojos y los rasgos eran casi una imagen reflejada. ¿Quién es esta?, murmuró Evelyn mirando a David, pero él ya estaba de pie. Su rostro se oscureció. Se acercó, le arrebató la foto de la mano y la metió de nuevo en la caja con un movimiento rápido. No toques mis cosas, dijo su voz como hielo, pero en ese fugaz momento Evelyn captó un destello de dolor en sus ojos, algo que él enterró rápidamente. No presionó más aunque las preguntas inundaron su mente. ¿Quién era la chica de la foto? ¿Por qué David reaccionó así? ¿Y por qué sentía una extraña conexión con este lugar? Pero Evelyn se quedó callada, reanudando su limpieza como si nada hubiera pasado. Sabía que acababa de rozar un secreto, no sobre su tacañería, sino sobre una profundidad oculta dentro de él. Capítulo 3. La relación única entre propietario e inquilino. Evelyn Carter no era del tipo que trabaja en silencio, especialmente no para un jefe como David Knight, un multimillonario tacaño y frío que la irritaba y la divertía a la vez. El trato hecho que le había ofrecido la noche. Ella tropezó con Silverhaven no fue un gesto amable, era su manera de explotar su presencia sin gastar un centavo. Fiel a su naturaleza justa, Evelyn aceptó hacer el trabajo diligentemente para honrar su promesa de quedarse, pero eso no significaba que lo dejara deleitarse con sus formas tacañas sin que ella lo desafiara. Este era un juego.
ella sobresaldría en sus tareas mientras se burlaba de él para darle vida a la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba a través de la enorme ventana de vidrio del ático cuando Evelyn se despertó en el sofá que David le había permitido usar a regañadientes. Se estiró el cabello desordenado enmarcando su rostro, pero sus ojos verdes brillaban con travesuras. David se había ido temprano, probablemente para revisar sus libros de contabilidad o intimidar a alguien para que pague el alquiler, dejando una nota en la mesa con su letra precisa y afilada. Limpia la cocina antes de que regrese. No hagas un desastre. Evelyn lo leyó y sonrió con suficiencia. Limpia la cocina bien, pero lo haré a mi manera. Entró en la cocina impecable hasta el punto de parecer sin usar una escoba y un trapo listos en el mostrador. Claramente David se preparó para mantenerla ocupada. Evelyn comenzó a limpiar, sus movimientos meticulosos honrando su promesa de justicia. Limpió cada esquina del estante, organizó viejos contenedores de especias y barrió migas de pan perdidas, pero mientras trabajaba no pudo resistirse a murmurar golpes. ¿Qué clase de multimillonario es este tacaño? Probablemente cuenta cada mota de polvo para ahorrar en tarifas de limpieza. Silbó una melodía desafinada, imaginando el ceño fruncido de David si la escuchara por la tarde. Con la cocina lista, Evelyn decidió darse el gusto de un baño relajante, su hábito favorito. No podía abandonar incluso sin una casa propia. Entró en el lujoso baño del ático, abrió el agua caliente al máximo y se hundió en el calor. Pasaron 10 minutos, luego 20 y casi una hora después. Ella seguía tarareando felizmente, perdida en la neblina. La vida es bella con agua caliente. Cantaba, enjabonándose el cabello con champú, ajena al tiempo. David regresó justo entonces, oyendo el goteo constante del agua del baño. Frunció el ceño y se dirigió al panel de servicios de la cocina, un sistema que había instalado para monitorear todo en el apartamento. Miró el reloj. Calculó había estado usando agua caliente durante casi una hora y con las tarifas actuales de servicios públicos. Este no era un gasto pequeño. ¿Está convirtiendo este lugar en una fuente termal?, murmuró cerrando el agua caliente sin dudarlo. Para él el agua caliente era un recurso precioso y dejar que alguien lo desperdicie durante horas era impensable. En el baño Evelyn estaba a medio champú cuando el flujo se detuvo abruptamente. Parpadeó mirando el cabezal de la ducha como si la hubiera traicionado. ¿Qué demonios?, gritó. Su cabeza cubierta de espuma blanca me escocía por el jabón, no queriendo dar marcha atrás. Se envolvió en una toalla y salió hecha una furia, cabello todavía enjabonado, ojos llameantes. David, noche, ¿por qué me cortaste el agua? David estaba de pie en la cocina, taza de café en mano, mirándola con tranquila indiferencia. Usaste agua caliente durante casi una hora. Estoy ahorrando, respondió con un tono plano, como un informe financiero. Evelyn se quedó boquiabierta, señalándolo. ¿Quieres que me convierta en una estatua de jabón? Tengo la cabeza llena de espuma. Sin esperar respuesta, ella marchó a la mesa y agarró la jarra de café. La había llenado esa mañana y regresó al baño. Gracias por el agua, dijo con fingida dulzura, y luego se la echó por la cabeza para enjuagar la espuma antes de volver a salir, con el pelo mojado pero limpio. Ya está. Huelo a tu café. Puedes fregar el suelo tú mismo. Sonrió con sorna, señalando el rastro mojado que había dejado en la madera. David se quedó quieto, mirando los charcos, apretando la taza vacía con más fuerza. No dijo nada, pero su mente ya estaba planeando una represalia. Una represalia por haberse atrevido a usar mi agua de café. Pensó, sus ojos grises se estrecharon con frialdad. Esa noche, a las 10 de la noche, David apagó todas las luces del apartamento. Su tacaño ritual para ahorrar electricidad. El espacio se sumió en la oscuridad, iluminado solo por la tenue luz de la calle que se filtraba por la ventana. Evelyn estaba en el sofá hojeando una vieja novela romántica. Había encontrado en un estante para pasar el tiempo. Pero cuando las luces se apagaron, las palabras se desvanecieron. ¿Qué es esto? ¿En serio apagaste la energía?, gritó, tirando el libro con frustración. David salió de su dormitorio con tapones para los oídos, su voz helada. Ahorrando electricidad, vete a dormir. No más lectura. Evelyn hizo pucheros, de pie y cruzando los brazos, dormida. No estoy cansada y quiero leer hasta tarde. Eres tan tacaña que no me dejas encender ni una luz. Sin esperar respuesta, empezó a cantar a voz en cuello una melodía desafinada con letra improvisada. Oh, casero tacaño, apaga las luces para ahorrar dinero. Cantaré para ti toda la noche.
Sin dormir esta noche su voz resonó por todo el apartamento, estridente y deliberadamente prolongada para molestarlo. Ella caminaba por la sala de estar aplaudiendo, convirtiendo el lugar en un escenario improvisado. David estaba acostado en la cama, metiéndose los tapones para los oídos más profundamente. Pero el canto de Evelyn lo perforaba como un martillo neumático. Se revolvió en la cama murmurando, ¿cree que es cantante? Cuanto más intentaba dormir, menos podía, y al amanecer se tambaleó con los ojos inyectados en sangre por el agotamiento. Evelyn todavía estaba completamente despierta en el sofá, sonriendo triunfante. ¿Sueño de la mañana, jefe? Bueno, preguntó con su voz llena de falsa dulzura, sosteniendo el libro como si lo hubiera leído solo con su imaginación. David la fulminó con la mirada, silencioso pero interiormente resuelto a agregar una nueva regla para manejar a esta chica astuta. Se retiró a su habitación, agarró un bolígrafo y papel, garabateó algunas líneas y las pegó en el refrigerador. 1. No hay agua caliente después de las 8 de la tarde para abrir el refrigerador, limitado a 3 veces al día. 3. Papel higiénico contado máximo 5 hojas por uso. Dio un paso atrás, asintiendo con la cabeza ante su obra mientras Evelyn lo leía desde lejos. Estalló en carcajadas contando papel higiénico. ¿Eres así de tacaña? Si tomo otro baño largo probablemente cerrarás el grifo. Pero ella no protestó. Fue solo otro desafío en su juego. La mañana siguiente Evelyn reanudó sus tareas de limpieza, trapeando los pisos y ordenando la cocina, pero no perdió la oportunidad de molestar a David mientras estaba sentado en su escritorio revisando libros de contabilidad con una taza de café humeante a su lado. Evelyn pasó accidentalmente con un trapo en la mano. Fingió un tropiezo, tirando la taza sobre sus papeles. El café se derramó, empapando notas importantes. Ups, tengo las manos resbaladizas. Lo siento, lo limpias, dijo encogiéndose de hombros con una mirada inocente, y luego se fue dejando a David con un desastre empapado. David miró fijamente los papeles empapados, apretando su agarre en su pluma. Lo hiciste a propósito, dijo su voz baja, ojos grises siguiéndola fríamente. A propósito, de ninguna manera, solo soy torpe, Evelyn respondió, pero su sonrisa astuta la delató. Él no dijo más, limpiándolo en silencio, pero mentalmente anotó otro punto para la venganza. No lo admitiría, pero estos enfrentamientos estaban comenzando a hacer que el apartamento fuera menos aburrido. Al día siguiente, Evelyn decidió explorar Silverhaven para aprender más sobre su hogar temporal. En el 5.º piso conoció a la señora Rousey, una frágil mujer de cabello plateado que luchaba con un grifo que goteaba afuera de su apartamento. ¿Sabías que aquí te parecías a esa chica misteriosa que solía vivir aquí?, dijo con voz ronca, pero amable. La curiosa Evelyn preguntó por la chica misteriosa, pero la señora Rousey solo dijo que era una persona amable que se había ido hacía mucho tiempo por razones desconocidas. Evelyn se arrodilló y arregló el grifo con su don para las pequeñas reparaciones. Desatornilló la tubería, ajustó la junta y detuvo la fuga. Gracias, querida, dijo la señora Rousey con los ojos brillantes. El señor Knight es demasiado tacaño para arreglar estas cosas. Evelyn se rió. Tienes razón. Probablemente lamentaría cada gota que se filtra en el 7.º piso. Conoció a Jake, un peculiar veinteañero con el pelo desordenado y la ropa manchada de pintura, sentado en el pasillo dibujando una pieza abstracta en papel viejo. Soy Jake, artista independiente, se presentó levantando la vista de su trabajo. Knight amenazó con subirme el alquiler por usar demasiado papel. Evelyn miró la pila de restos a su lado y luego usó sus escasos ahorros para comprarle un nuevo juego de pinturas, dejándolo en su puerta. A la mañana siguiente, sin decir palabra esa noche, David regresó antes de lo habitual cuando fue a la cocina por agua. Oyó un ruido extraño en el pasillo. Salió al balcón. Miró hacia abajo y vio a Evelyn llevando a escondidas una bolsa de comida a la puerta de la señora Rousey. Vestía una vieja sudadera con capucha y el pelo recogido. Se movía como una ladrona, pero una ladrona de buen corazón. La señora Rousey abrió la puerta momentos después, sorprendida por el regalo, pero Evelyn ya se había escabullido. David permaneció inmóvil, con sus ojos grises, observando en silencio. No dijo nada. Se retiró adentro, pero la imagen de Evelyn, la chica astuta y burlona, comenzó a cambiar en su mente. No era solo una criada reacia o una alborotadora. Había una bondad justa en ella. No había esperado que al día siguiente Evelyn reanudara su juego mientras trapeaba la sala de estar. Caminó deliberadamente frente a David mientras leía el periódico y luego dejó caer accidentalmente un trapo húmedo en su pie. Ups, lo siento, manos resbaladizas, dijo encogiéndose de hombros con una sonrisa traviesa. David la miró. En silencio, pero la comisura de su boca se torció. El primer indicio de algo parecido a una sonrisa.
ella había visto en su rostro frío su relación llena de enfrentamientos y humor lentamente se estaba convirtiendo en algo más único de lo que ambos habían anticipado. Capítulo 4. Un cambio en Alexander y un secreto revelado. Alexander Knight nunca había imaginado que una extraña como Evelyn Carter pudiera perturbar su vida tranquila y estrictamente controlada desde el día que entró en Silverhaven con esa tarjeta llave robada. Trajo ruido, burlas en una vitalidad a la que no estaba acostumbrado. Era un hombre de cálculo frío, naturalmente tacaño, siempre optimizando costos y minimizando desperdicios, pero después de solo unos días con Evelyn algo desconocido se agitó dentro de él, no la irritación. Había esperado un extraño tirón cada mañana. Evelyn abordaba sus tareas de limpieza con cuidado. Fiel a su promesa de justicia, pulía los pisos hasta dejarlos brillantes, ordenaba la cocina, incluso organizaba los papeles caóticos en su escritorio, no sin bromas. Como un multimillonario así de tacaño, apuesto a que cuentas cada cabello caído para ahorrar en champú. Alexander rara vez respondía observándola en silencio desde una esquina. Sus ojos grises no delataban ninguna emoción, pero interiormente comenzó a notar su integridad. Ella trabajaba para su sustento sin pedir nunca más y eso lo tomó por sorpresa. Estaba acostumbrado a que la gente intentara explotarlo, pero Evelyn no. Gradualmente, se sintió atraído no solo por su justicia, sino por su amabilidad oculta. La había visto llevar comida a escondidas a la señora Rousi, arreglar el grifo de la anciana sin fanfarrias y comprar pintura para Jaque solo para aliviar las preocupaciones del alquiler de los jóvenes artistas. Estos actos no eran para aparentar. Eran simplemente quien ella era, una bondad desinteresada que no necesitaba recompensa, y eso sin embargo. Él no lo admitiría. Comenzó a cambiar a Alexander de forma natural. Una noche, mientras Evelyn estaba sentada en el sofá leyendo hasta tarde una novela romántica desgastada que había encontrado en un estante, Alexander no apagó las luces a las 10 de la noche. Como siempre, se sentó en su escritorio fingiendo revisar sus libros de contabilidad, pero su mirada de vez en cuando se dirigía a ella. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Eh? Ningún corte de luz no ahorra esta noche. Ella bromeó. Alexander se encogió de hombros, su tono fue plano. Cámbiame de opinión, lee, solo no cantes. Volvió a sus papeles, pero la comisura de su boca se torció, una extraña insinuación que Evelyn captó al instante. Ella rió. Oh, el jefe tacaño ahora tiene un corazón cuidadoso. Podría exigir luces todas las noches. Otra vez, Evelyn se entregó a su largo baño habitual, casi una hora bajo el agua caliente. Alexander escuchó el flujo constante del baño. Pero en lugar de cortarlo como antes, se quedó en la cocina con una taza de café en la mano murmurando, ¿cómo se baña tanto tiempo? Sin embargo, no hizo nada. La dejó disfrutar del agua caliente. Sin cálculos de costos en mente. Cuando Evelyn salió con el cabello goteando y la cara brillante, lo miró con sospecha. ¿Por qué no lo apagaste? ¿Qué te pasa hoy? No quería fregar otra vez. Respondió con voz fría, pero con un sutil toque de respuesta. Evelyn rió y lo señaló. Ajá. Ya entiendo. Tienes miedo. Te robaría el agua del café otra vez, ¿verdad? No te preocupes, esta vez te lo ahorraré. Estos pequeños cambios sucedieron orgánicamente sin fanfarrias. Pero lo suficiente para que Evelyn notara que Alexander no era tan duro como había sido, seguía siendo tacaño, seguía siendo frío. Pero había momentos en que la dejaba ganar su juego de burlas y eso lo hacía más intrigante de lo que ella esperaba. El cambio más sorprendente se produjo una mañana, unos días después. Alexander se sentó en su escritorio revisando los registros de alquiler de los inquilinos de Silverhaven. Se detuvo en la página de la señora Rousi. La pobre anciana del quinto piso a menudo le cobraban alquiler debido a sus escasas ganancias con pasteles caseros. Antes de que él te ayudara a abuchearte para que enviaras avisos de aumentos de alquiler o amenazas de desalojo por retrasos prolongados. Pero esta vez recordó a Evelyn llevándole comida a escondidas. Arreglando su grifo sin pedir nada, en las palabras de la señora Rousi cuando se topó con ella en el pasillo. Esa chica es buena. No como su tacaño casero. Alexander miró fijamente la muerte de Rousi, una suma trivial comparada con su riqueza pero significativa para ella. Murmuró, solo unos pocos cientos de dólares que valen la pena. Tomó su bolígrafo, garabateó una breve nota en el libro mayor: cancelar la deuda de Rousi este mes y el próximo. No se lo dijo a nadie, no notificó a Rousi solo. Actualizó silenciosamente los registros y envió la directiva al administrador del edificio. Era la primera vez que perdonaba la deuda de un inquilino sin esperar nada a cambio, un acto no calculado tan impropio de él. No lo admitiría, pero en el fondo sabía que era por Evelyn.
ella le había hecho ver a los que lo rodeaban de manera diferente una tarde. Mientras limpiaba el apartamento, Evelyn vio una pequeña puerta en la esquina de la sala de estar, una vieja de madera cerrada con llave fuera de lugar entre la decoración moderna del ático. Su curiosidad innata se encendió. ¿Qué es esto? Almacenamiento, murmuró mirando a su alrededor para asegurarse de que Alexander no estuviera cerca. Se había ido esa mañana dejándola sola con sus tareas. Buscó en su bolso, sacó una horquilla, su confiable herramienta de la noche en que abrió la cerradura de una tienda de conveniencia después de ser desalojada y se puso a trabajar en la cerradura. Después de unos minutos de jugar, la cerradura se abrió con un suave clic. Evelyn empujó la puerta y entró. Sorprendida por lo que encontró. Era una habitación polvorienta y estrecha llena de viejas cajas de madera y baratijas al azar. Una pequeña mesa estaba en la esquina cubierta con un diario encuadernado en cuero amarillento por el tiempo. Lo cogió, abriendo la primera página con curiosidad, apareció una delicada nota escrita a mano. 15 de marzo, Clara por la noche. Evelyn frunció el ceño al pasar unas cuantas páginas más. El diario narraba la vida de Clara, una joven amable y alegre que a menudo ayudaba a los inquilinos de Silverhaven. Escribió sobre la señora Rousey, un pequeño niño artista que amaba pintar, y su hermano Alex siempre es estricto, pero es bueno de corazón. Pero hacia el final su tono se debilitó. Clara describió su enfermedad, días de hospital en una línea final inacabada, tan cansada hoy, pero mejoraré. La entrada se detuvo allí, nada más. Evelyn cerró el diario con el pecho pesado, la chica de la vieja foto. Había vislumbrado a la que se parecía extrañamente a ella, tenía que ser Clara, la hermana de Alexander. No sabía que Clara había muerto de una enfermedad grave, pero las palabras revelaron la pérdida que Alexander mantuvo enterrada. No era por eso que era tacaño. Esa era simplemente su naturaleza, pero era parte de su pasado. Se protegía de todos. Unos pasos en la puerta principal la sobresaltaron. Rápidamente guardó el diario y cerró la pequeña puerta. Pero no volvió a cerrarla antes de que Alexander entrara. La vio cerca de la puerta. Sus ojos grises se entrecerraron con frialdad. ¿Qué haces ahí?, preguntó en voz baja. Evelyn parpadeó, forzando un tono casual. Limpiando esa puerta polvorienta. Iba a limpiarlo. Dijo, con la voz ligeramente temblorosa por haber sido descubierta. Alexander dio un paso adelante, empujó la puerta y vio que el diario sobre la mesa se había movido de su lugar. Volteó su rostro, ensombrecido. ¿Lo abriste?, dijo, no una pregunta, sino una afirmación. Le arrebató el diario, apretándolo con fuerza. Te dije que no tocaras mis cosas. Evelyn se quedó quieta, sin replicar como siempre. Sostuvo su mirada, percibiendo un destello de dolor. Él disimuló rápidamente un «lo siento». Dijo con voz suave, pero sincera. No quise entrometerme, solo tenía curiosidad. Alexander no respondió. Se dio la vuelta, entró furioso en su habitación y dio un portazo. Evelyn se quedó allí, con la culpa mezclada con la curiosidad. No la echaron como temía, pero su ira le demostró que Clara era una herida profunda. No dejó que nadie la tocara esa noche. El aire se sentía más frío de lo habitual. Evelyn terminó su baño emergiendo del baño con el cabello mojado en un cuerpo tembloroso debajo de su ropa fina. No dijo nada, solo se sentó en el sofá tirando de una manta alrededor de sí misma. Alexander salió de su habitación por agua. Pero se detuvo, sus ojos aterrizando en ella, vio sus labios temblorosos ligeramente pálidos por el frío y por primera vez un extraño impulso se agitó en él sin decir palabra. Fue a la cocina, agarró una bolsa de agua caliente de un armario, algo que rara vez usaba para ahorrar electricidad, y la puso sobre la mesa frente a ella. Úsala, dijo su voz fría, pero sin su anterior filo. Luego regresó a su habitación dejando a Evelyn mirando la botella con sorpresa. Ella la recogió presionándola contra sus manos para calentarse y sonrió levemente al jefe tacaño. Ahora le importa, murmuró sintiendo un calor más allá de la botella. Era la primera vez que Alexander actuaba sin cálculo, una pequeña pero clara señal. Estaba empezando a preocuparse, incluso si no lo admitía. Capítulo 5. La amenaza del pasado de Evelyn. Evelyn Carter se había acostumbrado a la vida en Silverhaven. Días dedicados a trabajar diligentemente como sirvienta para mantener su trato justo con David Knight, golpes juguetones para poner a prueba su tacañería y momentos inesperados como cuando le dejó una bolsa de agua caliente en una noche fría. Pero su pasado,
particularmente la sombra de su tía Margaret, nunca se desvaneció por completo. Evelyn sabía que Margaret se había apoderado de la propiedad de su madre después de su muerte, pero nunca sospechó que la verdad era más profunda de lo que había imaginado. Una mañana, mientras Evelyn fregaba el suelo de la sala de estar del ático, sonó el timbre, un sonido extraño en la tranquila extensión del apartamento. David se había ido temprano dejándola sola con sus tareas. Ella frunció el ceño, dejó el trapo a un lado y abrió la puerta. Allí estaba Margaret, su despiadada tía, con el pelo rubio teñido, los labios pintados de un rojo brillante y ojos afilados como los de una serpiente. Vestida con un vestido caro y ajustado y agarrando una pila de documentos, Margaret mostró una sonrisa falsa. «Evelyn, ¿cómo estás? Escuché que estás arrancándotelo todo por aquí. Así que vine a ver cómo estabas», dijo con su voz empalagosa pero llena de intención. Evelyn se cruzó de brazos, sus ojos verdes brillaban con cautela. «Compruébame, ahórrame el acto». «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. Margaret entró sin ser invitada, echando una mirada despectiva alrededor del apartamento. «Eres tan terca como tu madre, Evelyn. Estoy aquí para ayudar. Estos son papeles para renunciar a tu derecho a su patrimonio. Fírmalos y te daré una pequeña suma para vivir. Ya no tendrás que hacer de criada en este basurero». Dejó los documentos sobre la mesa, deslizándolos hacia Evelyn con una sonrisa de suficiencia. Evelyn miró los papeles y luego soltó una risa desdeñosa. «¿Crees que soy estúpida? Mamá me dejó ese patrimonio. No a ti. Me echaste y ahora quieres que renuncie a mi sueño de herencia». Empujó los papeles hacia atrás, erguida, estremeciéndose. Los dientes de Margaret apretaron su sonrisa desvaneciéndose. «No te hagas la inteligente, Evelyn. No tienes ninguna prueba o me aseguraré de que te quedes sin nada». Se dio la vuelta y salió furiosa dejando su amenaza flotando en el aire. Evelyn apretó los puños, las uñas pintadas de rojo clavándose en sus palmas. Sabía que Margaret no estaba fanfarroneando, la mujer tenía dinero, conexiones y ningún escrúpulo en usar tácticas sucias para quedarse con el patrimonio de su madre, pero Evelyn no era de las que se rendía. Se hundió en el sofá pensando rápido. «Necesito una prueba legal. Si mamá dejó un testamento, Margaret lo está escondiendo en alguna parte». Murmuró que había decidido ser más lista que su tía y reclamar lo que era suyo. Al día siguiente Evelyn actuó. Se escabulló de nuevo a su antigua casa de la que la habían echado bajo la lluvia haciéndose pasar por una repartidora para entrar. Margaret estaba afuera dejando solo a una criada anciana ordenando. Evelyn usó su astucia charlando cálidamente para distraer a la mujer y luego se deslizó en el estudio de Margaret. Revolvió los cajones buscando alguna pista sobre el testamento de su madre. Después de tensos minutos, encontró un sobresellado escondido en el fondo de un cajón, una copia del testamento. Al escanearlo su corazón se aceleró. Su madre no solo había dejado la casa, sino una herencia masiva, cuentas bancarias y acciones de empresas que valían millones. Margaret había enterrado la verdad tirando sobras a Evelyn para despistarla. Evelyn tomó fotos del testamento con un teléfono prestado de Jaque. Luego devolvió el sobre y se escabulló sin ser detectada, pero ella sabía que una copia no era suficiente. Necesitaba el original y el respaldo legal para vencer a Margaret en Silverhaven. Su mente zumbaba con planes. «Necesito un abogado y alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarla». Pensó que su mirada se desvió hacia el escritorio de David esa noche. Cuando David regresó, Evelyn no se burló de él como de costumbre. Se sentó en el sofá inusualmente seria y lo llamó. «David. Necesito hablar», dijo con voz firme. Él frunció el ceño, sentado frente a ella. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Evelyn lo había planeado todo. Margaret, el testamento y la enorme herencia. Ella lo había descubierto. No suplicó, solo expuso los hechos. «Necesito un abogado astuto y dinero para luchar contra ella. Sé que eres tacaño, pero no te pido limosna. Te pagaré el doble si gano. ¿Puedes ayudarme?». David permaneció en silencio, calculando que no le gustaba meterse en los líos de los demás y financiar una demanda parecía una inversión arriesgada. Pero al ver la determinación de Evelyn, la confianza que depositó en él despertó algo en él. Mantuvo la voz fría como siempre. «Yo me encargaré. Pero si pierdes, no esperes quedarte aquí gratis». Se giró hacia su habitación y añadió antes de cerrar la puerta: «Conoce a mi abogado mañana a las 9 a.m. Evelyn parpadeó atónita por su rápido acuerdo. Sonrió murmurando: «Tacaño pero generoso».
No es tan simple como pensaba. David cumplió su palabra. Al día siguiente, llevó a Evelyn a conocer a su abogado privado, un hombre astuto de mediana edad llamado Richard, experto en disputas de herencias. Richard estudió las fotos del testamento y asintió. Tenemos un caso, pero necesitamos el original y pruebas. Margaret falsificó documentos. Presentaré la demanda, pero tendrás que enfrentarla en la corte. David se quedó en silencio, pero silenciosamente pagó a un investigador privado para que desenterrara más evidencia, extractos bancarios, transacciones turbias vinculadas a Margaret sin decirle a Evelyn. La fecha de la corte llegó rápidamente con la guía de Richard y los hallazgos de los investigadores. Evelyn confrontó a Margaret en la sala del tribunal. Margaret comenzó a mostrarse satisfecha, pero cuando se recuperó el testamento original de su caja fuerte. Gracias al investigador privado y los registros bancarios, se demostró que había desviado fondos de la cuenta de la madre de Evelyn. Su rostro palideció, el juez dictaminó que Evelyn era la heredera legítima de todo el patrimonio, las cuentas bancarias de la casa y las acciones de la compañía que valían millones. A Margaret se le ordenó devolver todo y enfrentó cargos de fraude. Al salir de la sala del tribunal, Evelyn se volvió hacia David, que estaba detrás de ella con su habitual expresión fría. «Gané». «Gracias», dijo sinceramente. «Te pagaré el doble como te prometí». David se encogió de hombros. No hay necesidad de doble, solo cubre lo que gasté. Se fue, pero Evelyn vio algo que él no solo había ayudado por ganancias, sino por una razón que ella no entendía del todo. Esa noche Evelyn se sentó en el sofá del ático mirando la ciudad a través de la gran ventana. Ahora era millonaria, su herencia suficiente para una vida de comodidad, pero en lugar de pura alegría sintió un extraño apego a Silverhaven. Los días aquí trabajando para David, burlándose de él, recibiendo ayuda de él, la señora Rose Hake se había convertido en parte de ella. Miró el escritorio de David donde revisó sus libros de contabilidad y sonrió levemente. «Ahora soy rico, pero ¿por qué no quiero irme?», murmuró ella. David levantó la vista como si captara sus palabras. «¿Qué dijiste?», preguntó tono plano. «Nada», respondió Evelyn, pero sus ojos brillaron con una nueva emoción. «Apego a este lugar y al capítulo 6». Evelyn se va. Evelyn Carter se sentó en el sofá del ático de Silverhaven, sus ojos verdes se tiñeron de contemplación mientras miraba la ciudad a través de la gran ventana de vidrio. De una niña expulsada por su tía Margaret sin nada a su nombre. Ella había ascendido a millonaria reclamando la enorme herencia de su madre, las antiguas cuentas bancarias de la casa en acciones de la compañía que valían millones. Ella había ganado su demanda, recuperó todo lo que era suyo y por toda lógica debería sentirse realizada, pero en lugar de una alegría completa, una extraña sensación brotó dentro de ella, un vínculo con este lugar, con los días pasados junto a David Knight y con el hombre que no era tan frío como alguna vez había creído. Tomó la bolsa de agua caliente en la mesa que David había dejado días atrás y la presionó contra sus manos sintiendo la cálida extensión, pero no pudo disipar la pregunta que la molestaba. «Soy rica, ahora lo tengo todo, ¿por qué no quiero irme?». Miró el escritorio de David donde estaba sentado revisando sus libros de contabilidad, su actitud fría y concentrada, tan familiar como siempre. No dijo nada, pero su presencia en el apartamento se había convertido en una constante reconfortante. Evelyn sabía que no podía quedarse para siempre. Ella era una chica trampa, inteligente, justa e independiente. Le había prometido a David que trabajaría para mantenerse y ahora, con su fortuna en la mano, no tenía motivos para permanecer en Silverhaven. Quedarse sin un propósito claro traicionaría su naturaleza. Sin embargo, lo que no había previsto era su corazón. Había empezado a agitarse por David a pesar de su renuencia a admitirlo, las burlas, las bromas juguetonas. Su silencioso apoyo durante su pelea con Margaret, todo eso la había hecho verlo como algo más que un propietario tacaño. Se puso de pie, respiró hondo y se acercó a su escritorio. Él levantó la vista. Sus ojos grises se encontraron con los de ella. Evelyn, en silencio, apoyó las manos en la mesa. Su voz era tranquila, pero firme. «David, tenemos que hablar de lo que preguntó». Dejando el bolígrafo, su tono era tan sereno como siempre. Evelyn sostuvo su mirada, yendo al grano. «Soy justo. Sabes que me diste un lugar donde quedarme. Ahora trabajo para ganármelo. Tengo casa. Gané el caso. Soy rico. Ya no necesito estar aquí, me voy mañana». Hizo una pausa para observar una reacción, pero su rostro permaneció inalterado, todavía frío, todavía ilegible. David se quedó callado durante unos segundos y luego asintió con la cabeza.
Solo devuélveme la tarjeta llave, dijo desprovisto de emoción antes de volver a sus libros de contabilidad como si la conversación hubiera terminado. Evelyn parpadeó sorprendida por su indiferencia. Casi esperaba que dijera algo, tal vez una palabra para retenerla o un golpe como de costumbre, pero no lo hizo. Forzó una leve sonrisa ocultando un destello de decepción. Bien. Gracias por todo, dijo y luego se giró hacia el sofá recogiendo sus escasas pertenencias, un poco de ropa, su pequeño bolso y la vieja novela romántica. Ella no había terminado esa noche. No cantó desafinada para provocarlo como solía hacer. Se tumbó en el sofá mirando al techo con una pesadez asentándose en su pecho. Se dijo a sí misma que irse era lo correcto. No quería depender de nadie, no quería quedarse solo por vagos sentimientos hacia un hombre tan frío como David. Pero al cerrar los ojos, los recuerdos lo inundaron dejando las luces encendidas para que leyera. Dejándola bañarse durante 1 hora sin cortar el agua, la bolsa de agua caliente. ¿Él la había puesto delante en una noche fría? ¿Qué estoy haciendo?, murmuró sacudiendo la cabeza para alejar los pensamientos. A la mañana siguiente Evelyn estaba en la puerta del ático con el bolso colgado del hombro, la tarjeta llave en la mano. David estaba a unos pasos de distancia, sus ojos grises fijos en ella. Ella le entregó la tarjeta, su voz suave: aquí te la devuelvo. Me voy. Ella sonrió con una mezcla de travesura y sinceridad, su manera de decir adiós. David tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de ella brevemente, pero no dijo nada. Él solo asintió con voz tranquila. Cuídate. Evelyn le dio una última mirada, luego se giró y salió en dirección al ascensor, dejando Silverhaven atrás. No miró hacia atrás, aunque sus pasos se ralentizaron como si esperara algo, una llamada, una palabra, pero nunca llegó. Las puertas del ascensor se cerraron. David se quedó quieto en el apartamento, apretando fuertemente la tarjeta llave. Salió al balcón y observó la calle de abajo mientras Evelyn salía por la puerta principal de Silverhaven. Su pequeña figura se desvaneció en la luz del sol temprano, y por primera vez en años, sintió un vacío desconocido. El apartamento volvió a su silencio anterior. Evelyn no cantaba desafinada, ni agua corriendo del baño. No murmuró pullas hacia él. Se preguntó por qué se sentía tan tranquilo en los días que siguieron. David intentó reanudar su rutina normal revisando libros de contabilidad, contabilizando costos, manteniendo todo bajo control, pero sentado en el sofá donde Evelyn una vez leyó. Recordó sus canciones chirriantes, las veces que ella había derramado café en sus papeles o salido furiosa del baño con espuma en el cabello para regañarlo por cortar el agua. Esas travesuras lo habían molestado entonces, pero ahora eran recuerdos vívidos. No podía borrar una noche. Se quedó en la cocina mirando la jarra de café. Ella una vez solía enjuagarse el cabello. Soltó una pequeña y rara risa suficiente para darse cuenta de que la extrañaba. Me volvía loco entonces. ¿Por qué la quiero aquí?, murmuró agarrando el mostrador. Extrañaba la vida que ella había traído a Silverhaven, cómo había suavizado su tacañería sin intentarlo y el brillo juguetón en sus ojos cuando se burlaba de él. Se preguntó si mantener su fría distancia, manteniendo a todos a distancia, valía la pena. Perder a alguien como ella, pero no hizo nada. No la llamó, no la buscó, simplemente se quedó en el apartamento vacío sosteniendo la tarjeta llave. Ella le había devuelto el corazón pesado. Estaba acostumbrado a la soledad, acostumbrado a no necesitar a nadie, pero por primera vez se sintió realmente solo, no por falta de gente sino por su ausencia. Mientras tanto, Evelyn se había mudado a su antigua casa, la que le había reclamado a Margaret. La espaciosa y bien amueblada casa ahora era completamente suya, tenía dinero, libertad y todo. Ella soñó cuando fue arrojada a la lluvia. Sin embargo, cada noche, sentada en la lujosa sala de estar, pensaba en el estrecho sofá del ático de David, en sus quejas por las facturas de electricidad y en el calor de la bolsa de agua caliente que él le había dejado. Ella sabía que tenía sentimientos por él, una emoción vaga pero potente. No podía negarlo, pero también sabía que no podía regresar solo por eso. Era Evelyn Carter, una chica autosuficiente de feria que no vivía de nadie. Había cumplido su trato con David y ahora tenía que vivir su propia vida. Si él no me detiene, no puedo obligarme a quedarme, pensó, aunque un matiz de arrepentimiento persistía. Capítulo 7. Un final dulce. David Knight estaba en el balcón del ático de Silverhaven agarrando la tarjeta llave que Evelyn Carter había devuelto antes de irse. Había pasado una semana desde que ella salió de su vida y cada día el apartamento se sentía más vacío que nunca. Una vez pensó que ansiaba el silencio, disfrutaba de una vida estrictamente controlada de cálculos de ahorro de costos. Pero ahora se daba cuenta de que el silencio no era lo que quería,
no sin el canto desafinado de Evelyn, su traviesa burla y la vitalidad que había traído a este lugar. La extrañaba, un sentimiento que no podía negar, sin importar cuánto intentara enterrarlo bajo su frío exterior. Las noches de insomnio ya no provenían de su canción, sino de una quietud que lo mantenía inquieto. La extrañaba derramando café sobre sus papeles, saliendo furiosa del baño con espuma en el cabello para regañarlo por cortar el agua, y el brillo en sus ojos verdes cuando sonreía triunfante no la había detenido antes de irse, pero ahora sabía que no podía dejarla escapar otra vez a la mañana siguiente. David se puso un abrigo sencillo, cogió las llaves de su coche y condujo hasta la antigua casa de Evelyn, la que ella le había reclamado a Margaret de pie en su puerta. Respiró hondo y tocó el timbre. Cuando Evelyn abrió, sus ojos se abrieron de sorpresa. Llevaba un suéter suelto, el pelo recogido, parecía relajada pero conservaba su encanto característico. «David, ¿qué haces aquí?», preguntó con la voz teñida de curiosidad. Él sostuvo su mirada, sus ojos grises ahora brillaban con una sinceridad poco común. «Te extraño», dijo en tono bajo pero claro. «No quiero que vuelvas como sirvienta. Te quiero de vuelta porque te necesito». Evelyn parpadeó sorprendida por su confesión directa. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza tratando de ocultar sus crecientes emociones con su habitual alegría. «El jefe tacaño me extraña. Pensé que te gustaba el silencio». Bromeó aunque sus ojos se suavizaron. David se acercó sin romper el contacto visual. «Yo también lo pensaba, pero cambiaste eso. Extraño tu terrible canto, la forma en que me molestabas y cómo hacías que ese lugar cobrara vida. No soy bueno con las palabras como esta, pero no quiero perderte». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: «Necesito contarte sobre Clara». Evelyn frunció el ceño, asintió y le hizo un gesto para que entrara. Se sentaron en el espacioso sofá de la sala. David sostuvo el diario de Clara, algo que había traído consigo, y comenzó a decir: «Clara era mi hermana. Ella era amable, siempre ayudando a los demás, pero murió joven de una enfermedad grave. Me encerré en mí misma porque tenía miedo de perder a alguien importante otra vez. Cuando tocaste su diario, me enojé porque no quería que nadie viera ese dolor, pero tú me haces querer abrirme de nuevo». Evelyn escuchó agarrando el dobladillo de su suéter. No había esperado tanta franqueza y le conmovió el corazón. Cuando terminó, ella esbozó una leve sonrisa, su voz era suave. «Yo también te extrañé estos días. Lo tuve todo, dinero, una casa, libertad, pero extrañé tu sofá estrecho. Te quejas de la electricidad y de esa bolsa de agua caliente que me dejaste. La dejé porque no quería depender de nadie después de hacerme rico. Soy independiente». Sabes que David la miró con más dulzura que nunca. «No quiero que dependas de mí. Te quiero conmigo como alguien que necesito, no como una criada». Extendió la mano ligeramente tocándole la mano. «Vuelve a mí, Evelyn. Empecemos de nuevo». Evelyn miró su mano y luego lo miró sonriendo con una mezcla de travesura y calidez. «Bien, pero es una advertencia justa. Todavía te molestaré si eres demasiado tacaño». Ella tomó su mano y por primera vez sintieron una conexión que no necesitaba palabras. Semanas después Evelyn regresó a Silverhaven no como una criada sino como parte de la vida de David juntos. Con su vasta herencia, Evelyn propuso fundar una organización benéfica llamada Clara's Light, utilizando los fondos para ayudar a personas sin hogar con dificultades, inquilinos como la señora Rousey y Jaque. David aceptó sin dudarlo, aunque contribuyó con parte de su fortuna. Aún murmuraba sobre mantener bajos los costos operativos. Evelyn se rió, pero sabía que él había cambiado, ya no era solo un hombre calculador. Clara's Light despegó rápidamente, transformando Silverhaven en un lugar más cálido. Renovaron el edificio, arreglaron el apartamento de la señora Rousey, compraron nuevos materiales de arte para Jaque y ampliaron las viviendas para los necesitados. David dejó de racionar los servicios públicos y Evelyn redujo los baños largos para molestarlo menos. Aunque ocasionalmente cantaba desafinado solo para hacerlo sonreír. Una tarde de primavera, una pequeña boda se desarrolló en la azotea de Silverhaven. Evelyn llevaba un vestido blanco simple pero elegante, su cabello suelto y sus ojos verdes naturales brillaban de alegría. David estaba de pie junto a ella con un traje negro, sus ojos grises más cálidos que nunca. La señora Rousey y Jaque sirvieron como testigos. Rousey tomó la mano de Evelyn susurrando: «Eres muy parecida a Clara,
pero más feliz mientras Jake sonreía sosteniendo un retrato caricaturizado de la pareja como regalo de bodas mientras sus votos sonaban. Evelyn miró a David sonriendo. Prometí provocarte toda la vida, pero me quedaré contigo para siempre. Los labios de David se curvaron. Prometí ser menos tacaño, pero no esperes que te deje bañarte durante 2 horas. Rieron bajo la puesta de sol. Se dieron su primer beso entre los aplausos de la señora Rousi y Jake. Gracias por seguir este canal de historias conmovedoras. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y, a veces, comienza de las formas más simples, no olvides presionar el botón me gusta y compartir esta historia con tus amigos para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.